Vamos. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, está ahí este. Venga, me pongo por allá. Buenas tardes. Yo tengo el grandísimo placer, es para aquí por este lado, tengo el grandísimo placer de presentaros, que algunos ya lo conoceréis, a Alfonso del Val, que le he traído precisamente por el buenísimo recuerdo que me dejó cuando junto con Naredo presentaba un libro en el Círculo de Bellas Artes. Y bueno, pues yo creo que sobre todo es un ejemplo de pedagogía, porque no es solamente hablar, sino poner en práctica lo que cree, ¿no? Es un poco recordar aquello que Galeano decía, que conocer la realidad, hay que poner en práctica proyectos, no me acuerdo exactamente cómo era, pero vamos, más o menos es que la realidad, ponerla en práctica nos beneficia, no me acuerdo exactamente cómo era, y que merece la pena. Bueno, pues este tema que él dice que las basuras no interesan, yo creo que los que estamos aquí estamos convencidos de que las basuras, la naturaleza, nos interesa a todos. Muchas gracias, Alfonso, por haber venido y haberte prestado a estar con nosotros. Bueno, pues no os creáis demasiado lo que dice Aurora, porque antes comentaba que en Google pone Alfonso de una de las entradas, dice, es una eminencia en el campo de los residuos, y os estaba comentando a alguno de vosotros, es el único que lleva 40 años o 30 escribiendo sobre el tema, por lo tanto en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Digo esto porque ya lo he escrito más de una vez. A mi juicio, creo que no hay otro sector en nuestro país que mueva tanto dinero, en el que estén implicados sectores tan poderosos desde el punto de vista técnico y de maquinaria, que incumpla tanto las leyes y que perjudique tanto al medio como el campo de los residuos, de las basuras. Están las grandes constructoras, prácticamente hay regiones o comunidades autónomas, he estado en unas historias en Comunidad Valenciana y lo repetí, es absolutamente ilegal todo lo que se está haciendo. Hay otras comunidades autónomas que se acercan más al cumplimiento de la legalidad, normalmente son las de, como suelo decir, de Valle del Ebro para arriba. ¿Qué hay detrás de esto? A mi juicio, pues muchos factores. Culturalmente la palabra basura ha sido asociada a lo peor de lo peor. El beneficio de los que aprovechaban la basura, pues, tenemos el heroico caso de Pío Baroja, la trilogía que dedicó a los basureros. La Busca, que es la vida de custodio de un trapero de Madrid, es extraordinario, la eficiencia recicladora que tenía este señor. Pero siempre ha sido asociado a una cosa marginal, a una cosa de pobres, de sucios, etc. A diferencia, ahora que se pone de moda recordar que Grecia empezó con la democracia, curiosamente en la Grecia de Platón, de Aristóteles, de Anaximandro, de Tales de Mileto, de todas, 500 años antes de nuestra era, la basura era valorada. Incluso los estercoranistas, una corriente de valoración de la basura, estimaban, no había laboratorios como ahora, el valor del estiércol, de la mierda, palabra satanizada, según animales, y le ponían un precio. Curiosamente al del ser humano le ponían el máximo precio. Hay datos que dicen, yo esto lo he escrito en muchísimas cosas que he escrito, de que incluso los padres del cristianismo se emplearon a fondo con las lamas de la alta sociedad romana porque todavía utilizaban productos, el meconio, esta especie de primera cagadita del bebé, como un maquillaje para mantener tersa la cara, y otras prácticas derivadas del aprovechamiento directo de lo que los psicólogos dicen que el niño es su primer producto, por eso suele gustarle jugar con la mierda. Hay suficientes datos, a mi juicio, como para pensar que fue el cristianismo el que satanizó todo lo relacionado con lo anal. Por lo tanto, se prohibió terminantemente trabajar con cualquier tipo de residuos en este sentido, y pasaron muchísimos años
hasta que los teólogos, esto está documentado, determinaron cuando un cura cagaba qué parte era divina, puesto que había ingerido el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y qué parte era humana, y determinaron que la mierda era humana y la parte divina eran efluvios que salían en forma de gas. Entonces la importancia, tengo todo un texto, la ciudad cóprica, que se publicó en un libro al que le dediqué esto. ¿Por qué? Porque cuando conseguimos en Pamplona la primera separación, que sepamos, en el mundo, de la materia orgánica del resto, ni a Suiza había llegado el modelo, algo que hoy es ley, empezaron a llamarnos de muchos ayuntamientos, de muchos sitios: queremos hacer lo mismo que estáis haciendo en Pamplona. Entonces yo les decía, primero, ¿por dónde empezamos que separe la gente? ¿Por las latas, por los vidrios? No, empezar por la materia orgánica, los restos de comida, de podas. Si eso se separa bien, el resto está limpio y los recicladores lo valoran. Hombre, pero es que ¿no te parece que empezar con los restos de comida y de que huele, que... Y entonces empecé a preguntarme, ¿por qué hay ese rechazo antinatural a algo que es nuestra primera basura? Y por eso estuve investigando durante 2, 3, 4 años hasta que escribí esto de la ciudad cóprica y algunos textos más. Luego, por lo tanto, para mi juicio, tenemos una herencia que nos asocia a la repugnancia. Hicimos un vídeo con los gitanos, se llama Gitanos Chatarreros la Busca, que lo puso Televisión Española hace años en la noche temática, del beneficio en divisas y ambiental que producían solo los gitanos que se dedicaban a la recuperación de chatarra del Ayuntamiento de Madrid. Era impresionante. Ahí damos unas cifras con la esperanza de que alguien salió en la noche temática, ya os digo, dijera, coño, esta gente no son marginales, no, están haciendo una labor, vamos a ayudarles. Hicimos varios intentos de experiencia de ayudar a esta gente, no ha habido manera, porque se juntan, a mi juicio, tres cosas. Primero, al más pringao, al de más abajo, parece que no le interesa de verdad a nadie ayudarle, ni valorar lo que hace, todo es negativo. El segundo, este prejuicio que hay alrededor de la basura, con la práctica que se ha hecho siempre de abandonarlo, tirarlo, etcétera, etcétera. Y tercero, las empresas, vuelvo al sector, Fomento, Ferrovial, Dragados y demás, que las recogidas selectivas les han puesto nerviosísimos porque ellos no dominan estas técnicas y el compostaje se les escapa. Hace décadas que Alemania tiene varias facultades dedicadas a residuos. En España no hay todavía una facultad dedicada a residuos y no hay una formación en compostaje seria. Para mí la máxima autoridad en compostaje que hay en este país es una persona que estuvo 10 años trabajando en plantas de compostaje en Cataluña, hizo la tesis doctoral, un biólogo. Después de haber estado 10 años, se leyó en Vigo y vino hasta autoridades de Canadá al respecto del compostaje, y prácticamente es una persona única. No hay una escuela, no se está formando gente más que por iniciativas voluntaristas en un sitio, en otro y en otro. Después de las soluciones, cuando la vergüenza de los vertederos, habéis visto este vertedero de Rivas hacia Madrid en combustión. Bueno, ¿cómo es posible que Madrid, con los lujos que tiene, tenga un vertedero todavía en combustión, ilegal? Bueno, pues esto es un ejemplo más. Entonces todavía no hay una reflexión, no hay un planteamiento en términos políticos serio de qué hacer con los residuos. Porque aquí viene la otra parte, la parte más filosófica es que los residuos son el subproducto, el error humano del consumismo. Y ahí no hay quien lo toque, no hay partido que se atreva a tocar el consumo, porque el mantra es hay que consumir para mover la economía, crear empleo y generar residuos, pero ahí se quedan. Las cifras son aterradoras. El informe 2011, que es el que yo trabajé para hacer el capítulo del libraco que hicimos en el Club de Debates Urbanos, que el único que escribió el capítulo de residuos fui yo, trabajé con el informe se publicó a finales del 2013-2014, con el último informe de la ONU. El último informe de la ONU 2011, finales de 2011, dice que la extracción de recursos naturales del planeta anuales está en 60.000 millones de toneladas. Para el 2020 calcula
estarán creo que en 90.000 millones de toneladas y para el 2030 en 120.000, se duplica, millones de toneladas. Entre otras cosas porque el consumo aumenta, porque la ganga es superior a la mena en muchos de los nuevos yacimientos y se generan más residuos, etc. Los estudios que he rastreado, que tampoco he investigado demasiado, que hablan de la eficiencia transformadora de recursos en bienes llamados útiles, digo llamados útiles porque para mí muchos son inútiles, habla, el más optimista dice que el 13% de los recursos que consumimos los transformamos en bienes llamados útiles y el más pesimista tan solo el 7%. Esto quiere decir que si sacáis el 13% o el 7% de 60.000 millones de toneladas, el resto se transforma en residuos. Una parte van al medio aéreo en forma de vapores, de gases, y otra van al medio terrestre en forma de residuos. Normalmente los mineros se quedan donde está la primera extracción de mineral o el primer tratamiento del mineral. No se quedan los países consumidores, que ya viene bastante preparado. Esto para mí, siempre digo, si aterrizara un extraterrestre e hiciera un informe, creo que lo primero que pondría, planeta especializado en transformar recursos en residuos. La máxima eficiencia es el 13%, la mínima el 7%. Y luego seguiría diciendo. A partir de ahí se ha generado una cultura y una estrategia de ocultamiento, de desconocimiento, de tratamiento indebido, etcétera, 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 de este tipo de proceso. Entonces, ¿cómo estamos en nuestro país? Para terminar y me empezáis a preguntar. Pues antes os comentaba con 2 o 3 por qué me había metido en esta historia. Bueno, yo me metí en esta historia porque empecé por una lucha concreta del pueblo de mi madre del norte, que querían destrozarlo pasando una autopista en el año 75, Pancorbo. ¿Cómo es posible? Camino de Santiago, con los restos, una monumental iglesia románica que hay, un cementerio Camino de Santiago, ¿cómo es posible? Y me encontré con que la derecha y la izquierda apoyaban la autopista porque era progreso. Empecé a tirar del hilo y vi que no había una estrategia de ordenación del territorio, de utilización de los recursos naturales, desde el punto de vista político. Conseguimos la única, prácticamente ya, en obras, parar y desviar, y a partir de ahí me fui metiendo más en el tema ambiental, me interesé por las pequeñas centrales hidráulicas, me llamaron de Navarra para participar en el, que yo sepa, único plan de energías renovables que ha hecho una comunidad autónoma, la entonces Diputación o el Gobierno de Navarra, y a partir de ahí, cuando creamos o sacamos por primera vez una revista marginal con pie legal, El Ecologista, la revista El Ecologista, ahí publiqué un largo texto que decía reciclaje, 2 puntos, ni el Ayuntamiento ni el Estado saben lo que es. Y ahí daba, tras 3 meses que estuve en Hacienda, viendo las importaciones de residuos que se transformaban aquí en materiales de primer orden para hacer productos, el valor que tenía lo que recuperaban sobre todo los gitanos, chatarreros y demás. Y ahí es donde hice un texto, y cuando en Pamplona, que ya me conocían un poco por lo de la energía, el plan de energías renovables, que yo trabajé la parte de hidráulica, la mini hidráulica, entonces a raíz de ese texto me llamaron porque se les presentó un problema muy gordo. La primera planta de compostaje de España, Aborgán, era la empresa, se puso en Pamplona. Cuando la materia orgánica era el componente básico de las basuras, hacían compost. Cuando la basura se fue complicando, y ahí está el quid de la cuestión, plásticos, pilas, etcétera, el compost cada vez era peor. Entonces pasó de pagarle el ayuntamiento a Aborgán por tratar las basuras a no pagarle y a tener que pagar al revés, pagar a Aborgán al ayuntamiento para que le diera las basuras para hacer compost, a no pagar y al final a tener que pagarle el ayuntamiento porque Aborgán ya no quería las basuras, porque el compost que salía ya no lo querían. He visto en la ribera de Navarra
el vidrio que no estaba separado, que se trituraba en los procesos de compostaje, cómo creaba como una pequeña película y en verano hacía un efecto invernadero en el suelo y llegaba a quemar el suelo, empezaron a no querer el compost, que básicamente iba a la ribera, a las zonas de huerta, y de la noche a la mañana cierra Borgán y se encuentran con que no saben qué hacer con las basuras. La Diputación, todavía Diputación, les da el Valle de Arguiñariz para que viertan durante un año, unas condiciones absolutamente, yo no digo salvajes porque los salvajes no hacen esas cosas, impresentable. Pasa el año, no han solucionado el problema. Pasa el siguiente año, no han solucionado el problema. Y a partir de ahí empezamos a hacer unas pequeñas experiencias de recogida selectiva en el pueblo de Ansoain, que es un pueblo sociourbanísticamente lindando con Iruña, con Pamplona. Salieron muy bien y a partir de ahí es cuando yo le presenté al alcalde de Pamplona, que no le conocía de nada, un plan para Pamplona, en condiciones de toda la recogida selectiva de todos los productos, separando la materia orgánica como estrella del modelo del resto. Si la materia orgánica se separa muy bien, planteábamos, el resto está limpio y seco y los recicladores se hacen cargo. Y con la materia orgánica compost para devolverlo al suelo, que es el otro factor, ya entrando en detalle, que a mi juicio falta, como os decía antes, ni en la universidad. A mi juicio hay un déficit de valoración de la importancia que tiene el suelo fértil. Y para mí la independencia de verdad de un territorio empieza por la alimentación. Sabéis que hay una pirámide de necesidades donde abajo está el cobijo, la alimentación y la relación. Bueno, pues la alimentación, si no hay suelo fértil, y el primer problema ecológico que tiene España es la pérdida de suelo, cuantificado en burradas de miles de millones de toneladas, y el proceso siguiente de la pérdida de suelo, de la erosión, que es la desertización. Todo el tercio del sureste está en ese proceso y Canarias no digamos. Por eso solicitó España la Agencia de la Lucha Mundial contra la Erosión en Murcia, porque se considera el primer problema ecológico. Luego la primera obligación que tenemos con las materias orgánicas que han salido del suelo es devolverlas al suelo, etcétera, etcétera. Hay toneladas de escritos que hablan de la ventaja del compost, etcétera. Y hoy en día la legislación europea, primero, y la española, que no ha tenido más remedio que transponer, ya exige que la materia orgánica tenga que ser separada en origen, tanto para biogás como para compost. Da 3 categorías de compost para aplicar a la agricultura. Si no cumplen ninguna de las 3 categorías, A, B y C, ya no se puede llamar compost. Y solo puede ser estabilizado e llevar a un vertedero. O sea, está absolutamente regulado, pero ¿dónde está eso? En muy pocas comunidades autónomas. La primera que copió, digamos, el modelo navarro fue la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Ley de Residuos del 94, y allí es donde más se ha avanzado en la separación en origen y el compostaje. El País Vasco también entró en esa dinámica, pero se politizó con las famosas recogidas puerta a puerta, que se politizó, que es lo peor que puede pasar, que políticamente unos estén a favor de un modelo y otros de otro. Hay que ponerse de acuerdo. El tema ecológico para mí no tiene una visión parcial. Es qué finalidad tenemos. Devolver los nutrientes y la materia orgánica al suelo. Vamos a ver cuál es el modelo más eficiente, pero no se puede dejar. Pero el sector de la construcción empezó primero con los grandes vertederos, que era lo suyo, porque ahí utilizaban su maquinaria de construcción, grandes palas, excavadoras, grandes camiones, grandes rutas, hasta vertederos lejísimos, etcétera, etcétera. Cuando eso se vio que se venía abajo, por las legislaciones, por los costes, los problemas ambientales de filtraciones, etcétera, salió la incineradora, que sobre todo en las islas se vende como la panacea. Se quitan ustedes del medio la basura y la transforman en electricidad. Vinieron los problemas de la contaminación, surgieron los problemas de las dioxinas y furanos, que la Organización Mundial de la Salud identificó como lo más peligroso que ha sintetizado el ser humano. El pleito de la de Madrid, en la que tuve la suerte por un lado y la desgracia por otro,
de ser el único perito en toda Europa que ha estado 8 años y medio con el fiscal de Medio Ambiente pleiteando contra la incineradora de Madrid. ¿Cómo terminó? Pues para no deprimiros no os lo digo. Por lo menos estoy aquí. Entonces, después del rechazo de las incineradoras que están ahí todavía, no hay otra alternativa constatada, viable, lógica, ecológica, barata, que la separación en origen, el compostaje con la materia orgánica y la devolución al suelo. Y ya no os doy más la vara porque es que... Sí, puedes hablar. No, pero digo que yo prefiero que... Como queráis. ¿Queréis que sigas hablando un poquito más o no? ¿Qué queréis? ¿Que siga un poquito más o empezamos a preguntar? No, pregunta es lo que hay. Bueno, yo tengo una pregunta que Venga. va a dar debate. ¿Qué pasa con las empresas que están asociadas, sobre todo con algunas comunidades autónomas de reciclaje tanto de material orgánico como no orgánico, que las hay? Oye, aquí un momentito. Si vienes aquí te graban. No, da igual. ¿Le oyes? ¿Se oye bien? Aquí sí pues estás al lado. Pero no entiendo muy bien, ¿cómo dices asociadas con las comunidades autónomas? Bueno, hay acuerdos, Sí. me consta hay acuerdos mediante algún tipo de empresas que no son las dedicadas a la recuperación de residuos, que tienen acuerdos tanto con municipios como con comunidades autónomas para el tema del reciclaje de este tipo de materiales, tanto orgánicos como no. Es que no te puedo responder, es que no sé. Cada comunidad autónoma tiene un plan de residuos, Sí. que son autónomos para elaborarlo, porque las directrices del Ministerio son exclusivamente la ley de residuos del 2011 y los añadidos que ha habido, que son leyes generales. Las comunidades autónomas tienen que hacer sus planes de gestión de residuos con arreglo a estas directrices del Estado. Y en esos planes de gestión de residuos determinan cómo se van a recoger y cómo se van a tratar. Ajá. Y normalmente los ayuntamientos, o depende en cada sitio, hay desde consorcios de residuos hasta mancomunidades de residuos, depende. En Navarra hay mancomunidad en la zona de Iruña, de Pamplona, y hay consorcio en el que no han entrado todas las mancomunidades, o sea, cada uno tiene especificidades. Entonces ahí ya las empresas concesionarias, según concursos públicos, para llevar a cabo o toda la recogida o parte de la recogida, hay empresas, por ejemplo en Pamplona, pues la recogida de voluminosos se hace cargo la Asociación Traperos de Maús, la Fundación Traperos de Maús, y recogen toda la comunidad y en otras mancomunidades. Fomento recoge el resto de la basura, pero Amcebi recoge los vidrios en los contenedores, etcétera, etcétera. O sea, en cada sitio hay unos modelos específicos. Entonces, no sé, cuando dices... Me refería más concretamente a qué función, si realmente, uno, están cumpliendo las normativas. Dos, si realmente se está haciendo un reciclaje correcto y se está devolviendo al suelo el material orgánico y se está reciclando como... A ver, recogidas, empezando por la materia orgánica, que para mí es la más importante. La materia orgánica solo se está separando por ley, que tenía que haberse ya llenado toda Cataluña, porque la ley de residuos del 94 ya lo contemplaba. Solamente se está separando en origen, en un volumen grande de poblaciones en Cataluña. El destino de esa materia orgánica, separada en origen, está teniendo dos destinos. Uno es compostaje, que es el que hemos propugnado mucha gente, o unos cuantos por lo menos, y el que no interesa normalmente al sector de las basuras. Y el otro es la biodigestión para producir metano, biogás. El sector de las basuras prefiere hacer biogás porque dice que así lo vende a gas natural o produce electricidad, y eso está primado desde hace muchos años. Por favor, una pregunta. Ahora mismo acabas de decir que hay varios caminos. Uno es el biogás
Y el otro que es que se pone a la venta el compostaje. Claro, Se pone a la venta, Claro. es decir, un agricultor dice quiero 20 Claro. kilos de compostaje Claro. y le dicen vale a tanto. sí. Y es competitivo el precio. A ver, Esa pregunta. buena pregunta. Al hilo de lo que estás diciendo. Yo siempre, el lobby de los industriales de los residuos es el club de los residuos. No sé si han cambiado el nombre. Yo he tenido más de una mesa en la que le he preguntado ante una pregunta del público y la respuesta del sector es no es rentable. Le he dicho, dígame usted, antes de salir la ley nuestra del 2011 de calidades de compost, que prohíbe llamar compost al que no cumpla una de las A, B o C. Bueno, le he dicho, dígame usted una sola planta en España que produzca compost de calidad y que no tenga más demanda que oferta. Y que se esté pagando el compost hasta 100 veces más que se vendía en Valverde Gómez cuando yo fui perito. Y le ponía el ejemplo de Castelldefels, en Cataluña, en Barcelona. Luego, si el compost se cumpliera y fuera A, B o C, donde se está cumpliendo el compost está vendido. Es más, si vais al Leroy Merlin, lo digo muchas veces, yo he visto una nave en Leroy Merlin con unas pilas que pueden tener sus 6 metros de altura o 5 por sus 10-12 metros de largo, o sea, un paralelepípedo gigantesco lleno de bolsas de 30 litros de compost, y jamás he visto que haya una de compost hecho aquí. Normalmente es holandés o alemán o austríaco. Luego estamos comprando millones de kilos de compost envasado, con todo su anagrama de composición, de tal, cuando eso es lo que tendríamos lo primero que hacer aquí. Luego, si se hace bien, que ahora ya es legal, hacerlo legal, claro que es negocio. Pero volvemos a lo de siempre, ni las empresas quieren, ni saben hacerlo, ni hay técnicos en compostaje. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hasta hoy he creído que con el compost que se producía en España en las estaciones depuradoras de agua era suficiente, que con eso se cubría el mercado y que la gente, el compost que compraba o era extranjero, como tú acabas de decir, o era de las estaciones depuradoras. Yo creí que sobraba compost, que había todo el compost del mundo. Y ahora, lo que tú digas me vale como más referencia que la mía. El compost es la digestión aerobia, o sea, presencia de aire de la materia orgánica. La materia orgánica está compuesta básicamente por hidratos de carbono, grasas y proteínas, y pequeñísimas cantidades de oligoelementos, de nutrientes, de fósforo, de potasio, de cadmio, etc. El lodo de depuradora, si no ha tenido un modelo parecido a la recogida selectiva en origen, lo que sale de las alcantarillas y llega a la depuradora está contaminado, fundamentalmente por los famosos metales pesados, cuya separación técnicamente es posible, claro, pero es astronómicamente caro. Luego, la mayoría de los lodos de las depuradoras no permiten su compostaje, aparte que está en medio anaerobio y es muy costoso quitarles el agua para facilitar el compostaje, lo suyo es hacer biodigestión y el biogás utilizarlo. Es prácticamente imposible que, si no somos capaces de separar la materia orgánica, yo propuse 2 veces o 3 a diferentes organismos hacer un modelo, dado el éxito de Iruña, de Pamplona, experimental con OARE. Una campaña, coste de campaña, eficiencia, y decir a las gentes cuyos emisores estuvieran controlados de calidad. No tienen medicinas, no tienen lejía, no tienen disolventes, no tienen nada por el váter, más que sus excrementos. Para ver el coste de esa campaña y el resultado en relación con la ventaja de lo que podía salir de esos residuos del lodo de depuradora que dices tú. Nada, ni caso. Entonces eso no se usa casi. Los lodos de depuradora, para producir gas. en el mejor de los casos, para producir gas.
Una pregunta, es gas metano, ¿no? Lo que se produce. Es gases de diferentes tipos. Depende lo que metas, te sale más proporción de metano, que es el técnicamente, energéticamente utilizable, que de los demás. Pero si metes pocas proteínas, el metano es más difícil que se sintetice. Depende de la composición de la basura, sale más o menos porcentaje de metano, que es el que interesa. El resto es dióxido de carbono y otros gases. Vale, tenemos que esperar un orden. Salid aquí porque Oye, no se oye y no se perdona que graba. no te he terminado de... Luego te digo Bueno, pues luego me preguntas otra vez. Fran, No, yo quería preguntar. así queda grabado. No, las basuras actualmente es un lío, es un caos mental, porque hay 3 tipos de basuras o 4 tipos de basuras que no sabes dónde echar un bote de Coca-Cola o dónde echar lo que sea, ¿no? Yo no sé eso qué le parece, porque no sé si debería haber un orden, pero un orden donde la gente no se armara un lío. Y luego lo de los vidrios, lo de la basura del vidrio, tener que andar 1 kilómetro o medio kilómetro o más de medio kilómetro para tirar un puñetero vidrio, no se puede solucionar eso de otra manera. Y luego otra pregunta que quería preguntar, que has hablado de la parte del Ebro para arriba, que es la parte rica donde parece que las cosas se organizan mejor, pero no has hablado del sur, ¿no? De cómo se organiza en la parte sur toda esta historia de los residuos y tal, ¿no? Es para no faltar. Yo suelo decir que divido al país en este tema ambiental: Valle del Ebro, Pirineo; Valle del Ebro, Despeñaperros, con la excepción de Madrid; Despeñaperros, Tarifa; Tarifa, Canarias; Canarias, Caribe. He tenido la suerte de trabajar en esas franjas. Y siempre digo, yo he encontrado más concomitancias, más coincidencias en lo poco que he estado en Canarias y el Caribe. Donde más tiempo he estado trabajando fue en Cuba, la única misión de la Unión Europea de ayuda a Cuba como Unión Europea. El comandante dijo: basuras, La Habana, reciclaje. Y allí estuvimos 2 meses y medio. Bueno, pues había muchas coincidencias entre Canarias y Cuba. Yo siempre pongo como ejemplo en Canarias: la primera vez que trabajo en Canarias, los ecologistas de La Palma nos llaman para llevar el modelo de Navarra. Nos ponemos a trabajar, como siempre digo al Cabildo: concurso internacional. No, hombre, si lo vamos a dar, concurso internacional. ¿Por qué? Porque luego vendrán las broncas, que es siempre la condición que he puesto. Efectivamente, concurso internacional, segunda empresa holandesa, felicito al Cabildo, porque la primera empresa, la nuestra, Pinsa, era la mejor propuesta. Vale, empezamos bien. A ver, el plan de residuos de Canarias. El ingeniero me lo pone encima de la mesa: plan de gestión de residuos de Canarias. Y a lo largo, con una letra muy grande, en un tono rojizo me parece: documento de aprobación provisional. Digo, oye, ¿qué es el documento de aprobación provisional? ¿Qué quiere decir? Bueno, Alfonso, pues esto quiere decir que la aprobación es provisional. Digo, pero lo provisional tiene un tiempo que se transforma en definitivo. Bueno, claro. ¿Y cuándo se va a transformar en definitivo? Bueno, eso ya depende. Claro, pero es que a mí me interesa saber si lo que yo elaboro va a estar de acuerdo con este documento o no. Alfonso, es que las cosas, tú no puedes venir aquí y cambiar. Yo conseguí que no me llamaran Godo, que me llamaban Peninsular. Entonces, claro, en cada sitio esto responde, a mi juicio, a cómo responde respecto a otras solicitaciones, a otros asuntos. Entonces, claro, miráis, el otro día decía El País: paro en España, 9 y pico en País Vasco, 10 en Navarra, Cádiz, 43%. Cuando inauguramos la primera recogida selectiva de orgánica resto en el barrio de Mitagaña, el 21 de marzo de 1982, vino uno de la Junta de Andalucía, no voy a dar el nombre, un tío muy majo, a observarlo, para llevarlo a Andalucía. Y la noche del 20 al 21, hace la primavera, el 21, además era fiesta, yo le dije: lo hemos puesto el 21, separado en bolsa verde, la materia orgánica, verde, naturaleza, azul, frío,
residuos inertes, plásticos, vidrios, papel, cartón. Y el día 21, que es el nacimiento de la Nación, para asociar. Y a eso de las 10 de la noche le digo, ¿te vienes para Ermitagaña? Estaba a media hora de camino del centro de Iruña, si conocéis Pamplona. ¿A qué? Digo, pues porque ya empieza la gente a sacar la basura y por más que se ha ido casa por casa, hay gente que no entiende el mensaje y habrá utilizado, era el día 19 a la noche del 20, no del 21, era domingo, la fiesta. Y seguro que hay gente que ya esta noche ya utiliza la bolsa azul y la bolsa verde porque no se ha aclarado. Pero lo hice en serio, una bronca, que había un fiestazo. Pero claro, oye, pero ¿de verdad vas a ir ahora? A las 11, a las 12 de la noche, ¿no? Y yo, pues claro, esto es así. Bueno, pues esa fue una anécdota. Luego, otras 2 o 3 anécdotas más, cuando se fue, me dijo, Alfonso, esto para Andalucía todavía no está. Claro que estaba. Cuando cogimos el pueblo de Ansoain, en Navarra, ¿por qué cogimos Ansoain? 5.000 habitantes, sociourbanísticamente como si fuera Iruña. Solo Marcelo Celayeta le separa una avenida. ¿Por qué cogimos? Porque era el municipio de Navarra con la mayor tasa de analfabetismo, sin un titulado superior y con la mayor población de migrantes de fuera de Navarra. El mito de que esto lo hacen en Suiza, pero aquí no estamos preparados, no lo aceptábamos. Y efectivamente funcionó de maravilla. Por lo tanto, ya al pasar a la ciudad, ya no nos podían decir, es que no estamos preparados. ¿Cómo que no estamos preparados? Esto no es de pobres ni de ricos. Esto es de explicar para qué sirve este esfuerzo. ¿Qué hicimos inmediatamente que empezamos a trabajar en Ansoain sin presupuesto? Hablar con el director de la escuela, que allí los concejos tienen un poder muy grande, y lo nombra el ayuntamiento, hablar con el alcalde, hablar con el director de la escuela, 1000 niños. Oye, queremos introducir el asunto del reciclaje en la escuela, porque no tiene sentido que al adulto se le esté machacando con publicidad, que es costosa, que a partir de los 20, 25, 30 años nos cuesta ya mucho cambiar el esquema. Los niños tienen que utilizar la escuela para aprender lo necesario. Estuvimos un año con maestros voluntarios preparando un material. Un año entero llevándolo a cabo. ¿Qué hicimos? Una huerta con los niños. La hicieron totalmente los niños. Todo en el terreno de la escuela, que era muy grande. Toda la cerca eran materiales de las serrerías que nos daban. La casetita era una caseta de obra reciclada. El compost se hizo trayendo los niños la basura de sus casas, que como era mucha gente trabajadora, obreros, migrantes, tuvimos algún problema porque venían a quejarse al director de la escuela. Yo no traigo a mi niño a la escuela para que aprenda a ser basurero, ¿eh? ¿Qué es eso de que se lleva la basura a la escuela? Bueno, pues había que tener paciencia. Bueno, ese material y esa experiencia se llevó a cabo, se reflejó en 2 volúmenes. Naturaleza, basuras y reciclaje en la escuela, manual para el maestro, el equivalente para los niños. Los niños dijeron cómo había que editarlo, con dibujos, con tal, con una espiral. El gobierno de Navarra quería hacer un libraco de lujo. Conseguimos, bueno, llegó un momento en que yo le dije al gobierno de Navarra, lo pago yo. Pero se hace como dicen los niños. Va, y sin presentarnos a concurso ni nada, el Ministerio de Cultura le da el primer premio de ese año, papel reciclado, que entonces las imprentas no lo querían porque filtraba demasiado tinta y se anulaba la parte de atrás. Tuvimos que traer reciclado, papel reciclado de Girona, que utilizaba integral. Bueno, lo nombra, lo da el primer premio y va a la feria de Frankfurt en unas urnas de maravilla. Se tradujo al euskera, se reeditó. Bueno, creíamos que con ese material ya teníamos la introducción de estas cosas en la escuela. Tenemos una inercia enorme. Entonces, lo que preguntabas, es un lío. Vamos a ver. Nosotros hemos defendido siempre, y en el libro mío del reciclaje, desgraciadamente el único libraco que hay, se hicieron varias ediciones, ya viene la última se hizo el 77 o 78, y ahí ya viene una foto de cómo en Suecia, lo que aquí teníamos sin ser legal, sin ser obligatorio legal, toda la vida, que era el envase retornable, en los pueblos, como decía yo, no había vertedero,
todas las botellas se reutilizaban y valían un tesoro. Yo de pequeño llevaba las botellas de gaseosa de vino, te daban de cerveza la nueva, rellena. En Suecia no solamente no se dejaron morir ese modelo, sino que pasaron a imponer un modelo de policarbonato, que es más resistente al golpe y menos peso cuando va vacío, para los envases normalizados. Luego los vidrios deberían estar retornables, normalizados, como aquí por ejemplo ha estado el cava, que los propios industriales del cava catalán se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a fabricar una botella, todos igual, altura de gollete igual, color igual, peso igual, 840 gramos, tonalidad igual, de forma que la etiqueta, cuando los recuperadores informales recuperan la botella, van a las plantas de lavado. Yo he estado metiendo horas y horas, sobre todo en San Sadurní de Noya, la etiqueta se va y esa botella vale para cualquier otro. Llegamos a montar una planta de este estilo en Navarra, Recrisa, te lo cuento en mi libro, nos la cerró Amfebi, porque lo que le interesa a Amfebi es que se rompan las botellas para volver a fabricarlas. Y pusimos a un gitano de director, que el alcalde estaba asustado. Me llamó un día: Alfonso, me han dicho que vais a poner a Rosendo de director de Recrisa, que era la estrella de Navarra de realización. Sí, pero tú te fías de Rosendo. Digo, en absoluto. ¿Qué peso me quitas de encima? Digo, pero ni tú ni yo viviríamos del reciclaje como vive Rosendo. Tiene una sabiduría que no la tenemos. Bueno, pues recuperar todo eso hubiera evitado esos contenedores de vidrio. El papel cartón está muy bien que se separe. Si la gente se queja de que hay que llevar 1 kilómetro y en algunos sitios más a depositar el envase, pues le quedan dos alternativas: o no llevarlo, buscar envases rellenables, que ya, yo vivo en la calle Cartagena y el último que quedaba, que me daba las botellas llenas y le daba las vacías, ya no las tiene. Los bares sí siguen teniendo, pero por razones de fidelización, que llaman, envases retornables. Luego, o volvemos a ese modelo, o la única manera de aprovechar por lo menos el calcín, el vidrio triturado, es llevarlo al contenedor, y ahí queda cada uno. El modelo que nosotros siempre hemos defendido es materia orgánica y resto. Si la materia orgánica se separa bien, el resto está limpio y seco. Y ahí está el vidrio, el papel, el cartón, el plástico, el aluminio, el hierro, todo. Pero amigos, cuando la primera directiva de reciclaje de residuos de envases fue la 85/339-CEE, 85 era el año 1985. Yo estuve contratado en el Ministerio para transponer esa directiva a la legislación española. Y estábamos ya en el 90 y tantos. Y como llevaba tanto retraso, salió la siguiente, que ya daba porcentaje. Y entonces me pidieron que por favor, aunque no estaba en el contrato, que me metiera con la siguiente. Yo encantado. Estuve con todos los sectores generadores de envases, envasadores. Y ahí vi que el poder del envase era en algunos casos muy superior al contenido, en el caso de Tetra Pak. El poder que tenían estos señores era tan grande que no había manera. No querían adaptar el punto verde alemán, que es este que dice que se recicla, que pagas ya un poquito de dinero cuando compras el producto envasado, y querían poner el punto naranja, que decía yo el naranjito. O sea, el sector estaba a años luz de lo que estaba pasando en Europa. Al final, Amfebi no quiso meterse en lo que hoy es Ecoembes, porque ya tenía su sistema de recogida de envases de vidrio, cuyo objetivo era cargarse el envase retornable. Y eso lo digo en mi libro, y me amenazaron con llevarme a los tribunales, y dije, pues llevarme, porque ahora es cuando se va a agotar 4 o 5 ediciones más, los de Amfebi. Amfebi se quedó fuera de Ecoembes. Repacar ya tenía su sistema de recogida de cartones, tampoco se quiso meter. Entonces se plantearon si hacer una asociación para recoger los envases de aluminio, los envases de plástico, los envases de tal. Pero resulta que nuestras latas de cerveza y Coca-Cola tienen una característica que no tienen en todo el resto del mundo, y es que el cuerpo es de acero, porque Altos Hornos consiguió una lámina de acero finísima y mucho más barata que el aluminio, pero la tracción para abrir la tapa con el dedo no era factible, te dejabas el dedo en la anilla, y entonces los botes españoles son de acero
pero la tapa es de aluminio, con lo cual ¿quién se hace cargo? ¿Los del acero o los del aluminio? Y en las corrientes de Foucault, que es donde separan el aluminio de los metales férreos, pues resulta que el bote nuestro es un lío, porque va mezclado. Ya vale menos, porque a ver quién separa el acero del aluminio. Entonces, todo eso no hubo manera de hacer una lógica de criterios ambientales, unificarnos con Europa, ver venir. No, señor, cada sector defendía lo suyo. Y entonces negaban todo. Yo cuando estuve de perito, lo primero que me hizo el sector del PVC es decir que ya no había PVC en las basuras, por lo tanto las dioxinas y furanos no se podían formar a partir del radical cloro del policlorovinilo. Automáticamente le dije al fiscal, no te preocupes que esto mañana me lo cargo. Me fui a la Federación de Fabricantes de Plástico y vi que el plástico PVC para consumo doméstico se había disparado, con lo cual mi contrainforme hizo callar y así estuvimos 8 años y pico. ¿Y qué ha habido de apoyo político detrás? Pues a mi juicio muy poco, nada o casi nada o nada en algunos sitios. Y me cuesta y me duele que el ayuntamiento y el alcalde salga en el país, no sé si ha dicho más, pero por todo sus 3 grandes medidas. Una es la limpieza de Madrid. Cada semana un distrito va poco menos que sacar cera o brillo al suelo. Y no dice nada del tratamiento de los residuos y de la máquina envenenadora que es la generadora de Valdemir Gómez. Entonces, no sé si he respondido. Teníamos otro que era Óscar y quería preguntar. Sí, yo quería preguntar... ¿Vienes aquí también, no? ¿O se te oye? Se me oigo como pongo al lado. Ah, es verdad, estaba... Dale a Paco. Oye, ¿crees que no he respondido a lo que me ha dicho? Que me digáis, oye, que no me ha respondido. Paco, venga, tú Paco, sal, venga, te le dejamos Óscar a Paco, venga, sal. Tienes que ir allí que si no, no se te oye. Sí, ahí no se te oye. Pues yo creo que de todo lo que has dicho es que hay tantas preguntas. Bueno, pues mira, una de ellas has hablado de que todos los residuos que hay solamente se utiliza, se recupera como bienes útiles del 7 al 13% aproximadamente. Perdona, habla para... Para la cámara, para la cámara. Dale el micrófono. ¿Me oyes así o...? Yo sí, pero coge el micro, ya que estás ahí. Le estaba preguntando que de toda la basura, de todos los residuos que se recogen, solamente se recuperan como bienes útiles un 7, de un 7... No. ¿No has dicho que eso? de todos los recursos naturales que se extraen al año en el planeta, el informe de la ONU de 2011, que estima en 60.000 millones de toneladas, entre el 7 y el 13% se transforman en bienes llamados útiles. Vale, entonces no lo había yo cogido de esa manera, pero bueno, la pregunta sigue siendo la misma. De todos los residuos, esto de los que estamos hablando, ¿qué porcentaje se recuperan como bienes útiles? Y de esos bienes útiles, ¿cuáles son? Y después, el resto de este 7%, 10 o 20, el que tú digas, ¿esos cómo se recuperan? ¿Dónde van? Y a continuación hay otra pregunta que lógicamente yo creo que es obligada, que es ¿cuánto cuesta al ayuntamiento, en definitiva ayuntamiento, comunidad, nosotros, cuánto le cuesta el tratar esas basuras o esos residuos? ¿De acuerdo? Venga, gracias. Bueno, vamos a ver. Que yo sepa, la única estimación para el país, que luego la intenté reproducir con más precisión para la Comunidad de Madrid, que existe publicada, de la generación de residuos anuales, que yo sepa es la que yo he estimado, y cada vez que tengo ocasión de volver a trabajar, refrescar y mejorar o cambiar o actualizar alguna cifra, lo vuelvo a hacer. La primera estimación que hice hace ya, antes de la crisis, está publicado, salió en varios medios, incluso El País, 5 días, bueno. Algo que dicho sea de paso, como le dije a Teresa Rivera en su día, cuando estaba de secretaria de Estado, el Ministerio no tiene, yo estimaba en poco más de 1.000 millones de toneladas los residuos que generamos anualmente, lo cual creo que me daba del orden de como 42 kilos por persona y día.
La mitad más o menos son sólidos y la mitad más o menos son gaseosos y se van al medio, entre los cuales el dióxido de carbono era el mayoritario. De los sólidos, que se quedaban en 500 y pico, una parte se recupera, otra parte va a tratamientos, digamos, legales, y otra parte se abandona. En la última estimación que hice para ya después de la crisis, creo que fue el 2011-2012, bajaba a 800 y pico mil toneladas. Había bajado como 200.000 toneladas la estimación, que el cuadro que hago tiene más llamadas abajo que datos arriba, porque los asteriscos, las llamaditas que hay de los detalles de la dudosa fiabilidad de este dato, la estimación teniendo que hacer esto y esto, para que el lector vea lo difícil que ha sido estimar. De esos residuos sólidos, resulta que la mayoría se producen en las actividades forestales, agrícolas, ganaderas, etcétera, de las que hay estimaciones nada más. Y el otro gran sector urbano que ha generado muchísimos residuos es los residuos de obras y derribos. Aquí tenéis cerca de Getafe, cerca del Manzanares, un vertedero de residuos de construcción, que se pueden filmar películas del Parque Jurásico, del Atrásico, del Marciánico. Alucinante lo que es eso. Ese ha sido un vertedero, no sé cómo estará ahora, un vertedero totalmente ilegal, que como no había más remedio que tirar los residuos de derribos y de obras, que encima cobraban 1.000, en su día cobraban 1.000 pesetas por camión, y era de un concejal del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, entonces, cuando yo intento hacer tanto el de la comunidad como el de toda España, digo, estimación de residuos que se generan, y me baso de datos de todo tipo, y pongo, ¿por qué he sacado ese dato? Estimación de residuos que se sabe que se recogen, y ya la diferencia es enorme de los que se estima que se producen a los que se recogen. El resto no hay datos, se pierden por ahí. De los que se recogen, ¿cuántos se tratan? Para llevar a vertedero, para llevar a reciclaje, para lo que sea. Ya van cayendo. Dentro de reciclaje, ¿cuántos van a recuperar las materias primas? Hierro, aluminio, plásticos, papel, cartón, etc. ¿Cuántos son de materia orgánica? ¿Cuántos van a compostaje? ¿Cuántos van a biogás? Pero cuando te metes ya en detalle, como en la Comunidad de Madrid, y quieres saber cuántos kilovatios hora se han producido a partir del metano generado, tanto por los residuos orgánicos biodigeridos, como por el biogás que se está extrayendo en los antiguos vertederos de Madrid, que durante 6 o 7 años no se ha podido inyectar en la red de gas natural, porque el poder calorífico que salía no era suficiente y gas natural no lo aceptaba, aunque había un convenio, ahí ya me he perdido totalmente. Y así sucesivamente. Cuando yo era perito le digo al director de TIR Madrid, y ahora ya solo queda, y éramos amigos, dentro de lo que cabe, ya es el último día que vengo, porque fui perito primero en reciclaje y compostaje y luego en dioxinas y furanos. Y el primer periodo, compostaje y reciclaje, digo, mira, ya no vamos a venir más, me ayudaba una amiga ingeniera industrial, ya solo quiero que me des las facturas de las empresas que te compran los materiales seleccionados para reciclar, hierro, cartón, aluminio, plásticos, y las facturas de las empresas que te compran el compost, que se suponía que iban a Castilla-La Mancha para los viñedos. No, Alfonso. Me dijo, yo a Alfonso del Val le doy lo que me pida, pero al perito judicial ni agua. Yo fulano, que es la misma persona. Y le dije, mira, yo no es mi estilo, pero mañana puedo venir con el Seprona, que me lo han puesto a mi servicio. Venir y te arranco las facturas. Bueno, casi le da un síncope y ahí lo dejamos. La siguiente vez ya fui con el Seprona, que se portaron extraordinariamente bien. No conseguí saber si de verdad ese compost iba al suelo, porque teníamos indicios
tanto el fiscal como yo, de que podía ir por la noche al vertedero, cobrar como basura que entra en el vertedero y cobrar la subvención por compostaje. Se vendía entonces a 50 céntimos el kilo, cuando en Castelldefels se estaba vendiendo a 7 y 8 pesetas el kilo. Entonces, la precisión ya de qué se hace con los residuos, está el problema de Ecoembes, que ahora están en algunas, en Navarra están dándole leña, que yo también he sacado el tema. Ecoembes nunca da datos auditados fiables de lo de que de verdad se aprovecha del cubo amarillo. ¿Por qué? Porque hay una movida enorme de residuos de envases en Europa. Yo conozco recicladores de plástico, por ejemplo, que por confianza te lo dicen, jamás voy a dar el nombre. Mira, Alfonso, estas balas me vienen de Europa. Está tan limpio y tan bien seleccionado que no me merece la pena hacerme cargo de las de aquí. ¿Y a dónde las llevas? Hombre, se pierden. En Córdoba, en un reciclador de Córdoba, me encontré una bala de envases de PVC de Fuenlabrada al Lille. O sea, que paga el transporte de Fuenlabrada a Córdoba. Entonces, ese mundo de verdad qué se hace con esos plásticos, qué se hace, es absolutamente opaco. Y no conseguimos saber. Se estima que el consumidor español paga cerca de 500 millones de euros al año cuando compra productos envasados, que en el envase está el punto verde, ya paga unos céntimos por comprar un envase con el punto verde para que se pague esa recogida en el cubo amarillo y su reciclaje. Bueno, pues no sabemos esos 400 y pico millones en qué se están gastando y cuánta granza de plástico sale y cuánto aluminio sale y cuánto sale de esa selección. Yo he estado en muchas plantas y he visto cosas. Sí. Ah, el coste. No, porque ahí ya me pierdo completamente. La prensa ha salido, que hay una especie de oligopolio de oferta, que hay no sé cuántas empresas que se ponen de acuerdo para poner las cuentas. Ahí es cuando... En Pamplona sí pudimos ver, porque la colaboración del ayuntamiento fue total, tanto de Julián Baldús, que era el alcalde, como sobre todo de la teniente alcalde, Marisol Elizari, que es la que llevaba el área, que se volcó, y ahí vimos que la recogida selectiva no subía los costes, cuando incluso regalábamos los inertes a los recicladores que nos los quitaban de las manos. Vale, te toca, Óscar. Si alguien más quiere preguntar también, vais levantando la mano. Sí, aunque has dado algunas pinceladas, has mencionado sobre todo aberraciones que se hacen de manera general, lo que yo quería tener como dato es hasta qué punto esas aberraciones y demás se producen porque o la legislación no es adecuada o se incumple o ambos juntos. Entonces, partiendo de la base de que, por ejemplo, has dicho antes que hay una directiva europea que no se transpuso y demás, en esa falta legislativa que hay de adaptar cosas que son necesarias, si consideras que hay algún país o alguna zona donde tenga esa legislación de tal manera que se pueda complementar para poder llegar a tener algo más o menos decente y valorando incluso más que nada para saber hasta qué punto es deficiente la legislación española respecto de la europea o de otras también. Bueno, yo ya he contestado un poco. La ley 11 de residuos del Ministerio transpone toda la legislación de la Unión Europea y ya nos dice lo que hay que hacer en términos generales con los residuos. ¿Por qué no se hacen los planes, en la mayoría de los planes de las autonomías? Porque ni hay voluntad política, ni hay presión de la ciudadanía, ni hay técnicos capaces. Digo que no se forma gente en el asunto de los residuos. Lo más grave para mí es la tecnología, digamos, del compostaje, que es la más sencilla porque ahí
el compost lo hacen las bacterias, no las máquinas, por eso interesa tampoco a las empresas que tienen maquinaria, claro. El esfuerzo de los vecinos es el fundamental, que no cuesta una campaña, meterlo en la escuela, etcétera, etcétera. Luego, si lo hicimos en Navarra en el 82, 83, 84, estamos técnicamente, a mi juicio, preparados, tanto sociológica como técnica, como económicamente. Técnica de golpe sería más difícil, pero lo que hay que hacer es ver cómo lo están haciendo en los sitios que se están acercando desde hace años ya a este modelo, como es el caso de Cataluña, por ejemplo, y ver cómo lo podemos pasar aquí. A mí me decía el ingeniero jefe de basuras de Madrid en los 80, al final, Alfonso, cuando lo de Pamplona creas que se puede traer a Madrid, dímelo. Digo, espérate, que nos equivoquemos, que es una ciudad de 100.000 habitantes, y luego lo traemos aquí. Curiosamente, la primera persona y única que se metió, a mi juicio, muy precipitadamente, con la recogida selectiva de materia orgánica y salió muy bien en Madrid es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre me llamó cuando era concejal. Alfonso, quiero que me diga, de ella directamente, que normalmente cuando te llama alguien, por lo menos en mi caso, siempre te llama el secretario. Quiero que me digas lo que habéis hecho en Pamplona para hacerlo aquí. Yo le dije, estoy en contacto con el ingeniero jefe. ¿Ah, sí? Sí. Y creo que lo que más te interesa, que es la separación de orgánica para hacer compost, es muy precipitado. Hay que empezar por abajo. Hay que ordenar todos los recicladores, recuperadores informales que hay. Organizarlos para que su trabajo sea más eficiente, ganen más y lo hagan mejor. Después pasamos al siguiente paso. Los voluminosos, tal. Cuando la gente vaya recibiendo esta información, estos éxitos, en cosas que le cuesta poco esfuerzo, empezamos a seleccionar un barrio para ir a la separación ya que hicimos en Ermitagaña. Claro, yo le dije, yo reconozco que tu periodo político tiene un tempo y el ecológico tiene otro. Por supuesto, no me hizo caso en ese programa, que iba más allá del tiempo que le quedaba de concejal, e inició unas experiencias en 3 barrios de Madrid, en Mirasierra, en el barrio del Pilar. Bueno, se encargó un grupo que salió de Ecologistas en Acción, de llevarlo a cabo, se llamaban Verdegalla, y la gente respondió muy bien y separaban la basura orgánica muy bien. El problema es que aquello no tenía sentido, porque ni el sector de las basuras estaba dispuesto a hacer compostaje en serio si eso se extendía, etcétera, etcétera. Y al final yo le dije a Esperanza, creo que el sector terminará cargándose si termina con éxito. Lógicamente, claro, me miró y yo creo que en el interior debía decir, pero ¿qué dice este pringao con el poder que yo tengo? Quizás sea arriesgado, pero creo que Esperanza Aguirre, que la considero muy inteligente, no era capaz de calibrar el poder que tenía el sector de las basuras. Ese es el único que yo sé que se hizo aquí, pero que había más un voluntarismo, a mi juicio, político, un romper algo, una novedad, que un planteamiento serio para llevarlo a cabo. Entonces, creo que lo que hay que hacer es, pues, lo de siempre, presión política, formación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si la señora alcalde dice que su programa va a ser limpieza, cuando todas las encuestas que se han hecho, que se conozcan, la población dice siempre que la ciudad está más sucia que antes, y los medios de limpieza son mayores, y no interesa qué se hace con los residuos en este momento, qué está pasando con las dioxinas, creo que tenemos un déficit cultural, como señalo antes. Entonces, y por eso señalo, también aprovechando cuento lo de Esperanza Aguirre, que no hay derecha ni izquierda, desgraciadamente, en muchos casos. Hay un desconocimiento, una infravaloración, sobre todo vuelvo al tema del compost, y que no se valora la importancia de devolver al suelo lo que ha salido del suelo, y que si eso hubiera una conciencia, se enseñara en las escuelas, se continuara en las facultades, etcétera, etcétera, nosotros, yo cada vez que he ido a Latinoamérica, me ha asombrado, la última vez que estuve en Perú, en Trujillo, el director de Parques y Jardines estaba haciendo un compostaje sin el más mínimo medio técnico en montones, y jamás he visto un rendimiento tan alto, con tan pocas herramientas y con tanta voluntad por parte del que lo llevaba. Luego el compost, como digo, lo hacen las bacterias, y
en muchísimos sitios no es necesaria inversión prácticamente alguna. Yo le decía, ¿cómo mides la temperatura? Pues mira, tenemos esta barra de cobre, fósforo, la metemos en el montón y según por dónde calienta más o menos, sabemos más o menos cómo está la temperatura. Ostras. Y así me dio una serie de detalles de que lo que falta es eso, cultura, formación, voluntad, etc. Para otras cosas somos sorprendentemente espabilados. Entonces, claro, no sé si respondo. ¿Alguien más? Espera, bueno, yo te he hablado ya. ¿Alguien otro más que no haya hablado? Porque si no, Bueno, hablo yo. hablo yo otra vez. Vale. Estabas hablando de la cuestión esta de la Esperanza Aguirre y de la nueva alcaldesa y tal. Como el tema ya va por político, ¿podrías decirnos qué empresas recogen la basura aquí en Madrid y el tratamiento de los enterramientos y todo esto? Interviene la Coplovis y Florentino Pérez, entre otros. Bueno, ahí hay como he dicho antes, se ha denunciado en la prensa que hay una especie de oligopolio, que se ponen de acuerdo para en los concursos no pasar de un precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos están metidos de una forma directa o indirecta. Cuando vino la crisis de la construcción, hubo un boom de volver a las incineradoras para mover la maquinaria y, por lo tanto, es un sector muy poderoso que, bueno, ¿para qué voy a contar anécdotas de la cantidad de cosas que han llegado a decir? Ellos han adaptado el lenguaje de la legislación de que todo lo que se quema es lo que no vale. Yo recuerdo en un debate en la Carlos III que decía el ingeniero responsable del Club de los Residuos: nosotros, nuestro sistema es que separamos todo antes de incinerar y todo aquello que no vale es lo único que quemamos. Nosotros, la materia orgánica es fundamental, los vidrios, los tal, no sé qué, lo que aparece, tal. Entonces ya al final yo nunca voy a hablar, siempre digo, yo no voy a hablar nunca contra nada, sino a favor de. Pero alguien preguntó, quiero saber la opinión de Alfonso del Bar respecto a lo que ha dicho. Y entonces me volví y le dije, vamos a ver, tú acabas de decir que quemáis lo que no vale. Yo, como soy muy viejo, a lo mejor las leyes de la termodinámica han cambiado. Hay algo, ya habéis defendido el aprovechamiento de la materia orgánica. Repito, como soy muy viejo, hay algo que ha cambiado en la naturaleza, de forma que se puede incinerar, quemar, algo que no sea materia orgánica, biodegradable o no, porque la biodegradable son los restos de alimentos, de ramas, de restos, y la no biodegradable son los plásticos y demás. Se me quedó. ¿Qué es lo que quieres decir? Digo, sabes perfectamente lo que quiero decir. El problema es que tú no sabes lo que quieres contestar. O sea, no podéis argumentar que estáis por el reciclaje, estáis por la valoración de la materia orgánica, estáis, porque entonces las incineradoras lo que queda es un 2, un 3, un 4%. Y no se preparan para 400.000 toneladas como está, por ejemplo, la de Valdomingo al año. Entonces, ahí están unos intereses constructivos que yo ya en detalle, pues yo ya no sé quién come o quién deja de comer. Yo el caso de Esperanza Aguirre y de Carmena lo pongo porque, aunque tristemente yo he votado a Carmena y conozco a gente, también puedo decir lo que me ha pasado con Ganemos, que bueno, prefiero no contarlo para no desmoralizar. Entonces, lo pongo como ejemplo de que no interesan, no profundizan y que no hay derecha ni izquierda. Es como lo digo. ¿Quieres preguntar? José Ignacio, ¿quieres preguntar o pregunto yo? Bueno, pues entonces te pregunto yo. Mira, aquí estamos mucha gente que estamos en los barrios, que estamos en movimientos ciudadanos, y entonces yo, pensando en el barrio Hortaleza, que es donde vivo, pues me has movido pues el tema de las escuelas, porque yo también estaba en la educación, el tema de educar a los chicos y empezar a utilizar a hacer el compostaje. Y el tema es que ahora parece ser que tiene un proceso esto, y entonces también en el barrio Hortaleza hay 2 huertos urbanos donde la gente está haciendo compostaje. El proceso entonces no es solamente el hacer compostaje, no es en la primera parte. ¿Por dónde teníamos que empezar? ¿Cuáles son los pasos
para poder ir a hablar, porque se muestran cercanos los concejales y decirles, mira, esto, pero tenemos que tener claro el proceso, porque si el compostaje no es el primer paso, según has comentado tú, que hay antes pues otros pasos previos, pues ¿cuáles serían los pasos para decir al concejal de nuestro distrito qué puede hacer? O incluso a la alcaldesa. A ver, tú dices del compostaje en Hortaleza. A mí me llamaron los de Ganemos, la primera asamblea que se celebró en el local del periódico digital era Ecología y Ciudad. Creo que el único que no tenía una ONG detrás, de los 35 que estábamos, era yo. A raíz de mi intervención, muy limitada, me propusieron, tuvimos una reunión después en el Mercado de San Fernando, llevar a cabo 3 experiencias de compostaje en barrios, en huertos urbanos. Les entregué el libro del compostaje, la guía para un consumo más responsable, los materiales didácticos de las escuelas. Les envié un montón de fotos del compostaje comunitario como modelo a seguir, que en el norte, en Navarra, Euskadi, está teniendo mucho éxito, que ahora explico. Bueno, por toda respuesta fue ninguna. Afortunadamente, al no seguir no he perdido más tiempo. ¿Qué le puedes decir al concejal? Bueno, en Navarra y en el País Vasco se está desarrollando el fenómeno le llamamos compostaje comunitario, que cada vez tiene más éxito. Pamplona también ha empezado. Un grupo de vecinos se pone de acuerdo y montan un tenderete con 2, 3 contenedores. En uno la gente lleva los restos de comida, podas y demás y lo echa. Y en el otro hay lo que llamamos triturado vegetal, restos de podas, de leña, trocitos pequeños, para mezclar, para facilitar la aireación, que no se apelmace y entre en anaerobiosis. Entonces la gente que se presta voluntaria echa su cubo de basura orgánica de todo tipo, de resto de comida vegetal, animal, huevos, leche, carne, pescado, echa triturado vegetal, lo cubre, el siguiente llega, echa su cubo, vuelve a cubrirlo y hay un voluntario que cada 2 días, un día, una semana, depende, en cada barrio se organizan, controla que aquello va bien, que no se producen anaerobiosis, o sea, olores, biogases, lixiviados, etc. En algunos han llegado a poner unos techos preciosos con un esquema muy bonito indicando cómo hay que hacerlo, el porqué, incluso en algunos ya lo están poniendo en braille. No creo que vayan muchos ciegos a echarlo, pero es un detalle. Bueno, entonces eso es espontáneo. Yo hace poco he estado en San Jorge, en Pamplona, hablando con el muchacho que lo llevaba y me decía, pues aquí viven unas 500 familias, 140 se han apuntado ya y traen. Hemos tenido que aumentar el número de composteros, tal. Y en Vizcaya ya se ha conseguido que el que se encarga de vigilar el compostaje sea directamente un huertano, un agricultor, que se lleva directamente el compost a su huerta. Con lo cual la gente ve la utilidad de lo que hace separando, porque ve que el huertano se lo lleva a su huerta y lo aprovecha. Este es un paso importante para plantear al concejal, porque el modelo alemán, cuando la DSD, la Dual System Deutschland, que trajo el punto verde, se introdujo, y curiosamente el ministro de Medio Ambiente era cristiano-demócrata de la CDU, no de la SPD, Klaus Toffer, se llamaba el decreto Toffer. En Alemania hicieron algo que yo sigo insistiendo: fomentar el compostaje individual, porque la mitad de la población alemana vive en viviendas unifamiliares, con técnicos, que eso lo hicimos en la isla de Arosa y funcionó muy bien, con expertos que indicaran al vecino cómo tenía que hacerlo, señalándole los modelos de compostero que hay con la mayor sencillez. Hay unos sistemas muy sencillos con una espiral para dar vuelta al compost y airearlo sin tenerlo que sacar, de composteros que son del tamaño de un contenedor de estos chiquititos amarillos. Bueno, y paralelamente, yo siempre digo, tiene que ir de cara al concejal, la oferta tiene que ser ecológica y económica. ¿Por dónde han ido los alemanes? Cuando un vecino ven que hace compost, que no echa basura
y que cada vez hay más vecinos en ese área que lo hacen, el camión que tiene que recoger cada día o 2 días la materia orgánica, porque si no fermenta, no pasa y se ahorra. Y puede pasar una vez a la semana o una vez cada 15 días solo a por el inerte, que por la cuenta que le trae al vecino está perfectamente separado y no huele. Y entonces le rebajan la tasa de basura. Pero la tasa de basuras en Alemania puede estar en este momento, en 3 o 4.000 euros familia año. Y aquí la última jugada del Ayuntamiento de Madrid era decir que quitaban la tasa de basura. Algo contraproducente. El ciudadano tiene que saber que el tratamiento de sus basuras cuesta mucho. Y si facilita la separación para el aprovechamiento va a costar menos a él y al municipio. Luego eso es lo que hay que plantear al concejal. Hay suficiente información, yo te mando, espero que no me pase como Ganemos, que me devolvieron todas las fotos, parece ser que por exceso de peso, y jamás me contestaron qué pasaba. Yo te mando o os mando todas las fotos que tengo de este compostaje comunitario, que había que proponerlo aquí a esos concejales majetes que se animen a hacer un modelo de ese estilo. Bueno, ¿alguien quiere preguntar más o ya lo dejamos? Sí, o ya, o son las 2 menos 10, ¿cómo estás tú? Aparte que a ti te ha dado la sombra, a él ya le ha dado la sombra. ¿Seguimos ya, lo dejamos o cómo que queréis hacer? No sé si... Hombre, Alfonso, gracias infinitas. Gracias infinitas porque nos has ayudado, nos has abierto mucho los ojos. Ahora el problema es cómo nos organizamos, porque el problema que hay es desorganización. Cada uno va por su lado y no hacemos nada. Protestamos mucho, pero lo básico, nos dedicamos a crear mitos, y esto es de la derecha, como dices tú, esto es de la izquierda, y a lo mejor lo básico que nos puede interesar a todos, pero mira, lo tenemos olvidado. Ayer había probablemente 1 millón de personas que nosotros estuvimos, y el día de la Mani contra la ley Mordaza, más de 5.000 no había. A mí me dio una pena enorme. O sea que estamos igual en todos los campos, ¿entiendes? Bueno, pues no sé si la próxima charla, Óscar, la tenemos. Bueno, daros las gracias. El vídeo de hoy va a estar subido, como siempre, en el canal de YouTube de Economía Sol, y tenemos previsto justamente lo mismo que viene, dar una charla aprovechando el 30 aniversario de la creación de la Unión Europea, y entonces tenemos que confirmar con un compañero, pero vamos, en principio lo publicaremos en Toma la Plaza y lo difundiremos por las redes sociales, pero en principio os esperamos el domingo que viene en ese mismo sitio. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues un gran aplauso. Pues la trilogía que dedicó a los basureros, La Busca, que es la vida de custodio de un trapero de Madrid, es extraordinario, la eficiencia recicladora que tenía este señor, pero siempre ha sido asociado a una cosa marginal, a una cosa de pobres, de sucios, etcétera. A diferencia, ahora que se pone de moda recordar que Grecia empezó con la democracia, curiosamente en la Grecia de Platón, de Aristóteles, de Anaximandro, de Tales de Mileto, de todas, 500 años antes de nuestra era, la basura era valorada. Incluso los estercoranistas, una corriente de valoración de la basura, estimaban, no había laboratorios como ahora, el valor del estiércol, de la mierda, palabra satanizada, según animales, y le ponían un precio. Curiosamente al del ser humano le ponían el máximo precio. Hay datos que dicen, yo esto lo he escrito en muchísimas cosas que he escrito, de que incluso los padres del cristianismo se emplearon a fondo con las lamas de la alta sociedad romana, porque todavía utilizaban productos, el meconio, esta especie de primera cagadita del bebé, como un maquillaje para mantener tersa la cara, y otras prácticas derivadas del aprovechamiento directo, porque antes comentaba que en Google pone Alfonso de Luna de las Entradas, es una eminencia en el campo de los residuos, y os estaba comentando a alguno de vosotros, es el único que lleva 40 años o 30 escribiendo sobre el tema. Por lo tanto, en el país de los ciegos el tuerto es el rey.
Digo esto porque ya lo he escrito más de una vez. A mi juicio, creo que no hay otro sector en nuestro país que mueva tanto dinero, en el que estén implicados sectores tan poderosos desde el punto de vista técnico y de maquinaria, que incumpla tanto las leyes y que perjudique tanto al medio como el campo de los residuos, de las basuras. Están las grandes constructoras, prácticamente hay regiones o comunidades autónomas, he estado en unas historias en Comunidad Valenciana y lo repetí, es absolutamente ilegal todo lo que se está haciendo. Hay otras comunidades autónomas que se acercan más al cumplimiento de la legalidad, normalmente son las de, como suelo decir, de Valle del Ebro para arriba. ¿Qué hay detrás de esto? A mi juicio, pues muchos factores. Culturalmente la palabra basura ha sido asociada a lo peor de lo peor. El beneficio de los que aprovechaban la basura, tenemos el heroico caso de Pío Baroja. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ah, está ahí este. Venga, me pongo por allá. Buenas tardes. Yo tengo el grandísimo placer, es para aquí por este lado, tengo el grandísimo placer de presentaros, que algunos ya lo conoceréis, a Alfonso del Val, que le he traído precisamente por el buenísimo recuerdo que me dejó cuando junto con Naredo presentaba un libro en el Círculo de Bellas Artes. Y bueno, pues yo creo que sobre todo es un ejemplo de pedagogía, porque no es solamente hablar, sino poner en práctica lo que cree, ¿no? Es un poco recordar aquello que Galeano decía, que conocer la realidad, hay que poner en práctica proyectos, no me acuerdo exactamente cómo era, pero vamos, más o menos es que la realidad, ponerla en práctica nos beneficia, no me acuerdo exactamente cómo era, y que merece la pena. Bueno, pues este tema que él dice que las basuras no interesan, yo creo que los que estamos aquí estamos convencidos de que las basuras, la naturaleza, nos interesa a todos. Muchas gracias, Alfonso, por haber venido y haberte prestado a estar con nosotros. Bueno, pues no os creáis demasiado lo que dice Aurora. ¿Y no te parece que empezar con los restos de comida y de que huele, Y entonces empecé a preguntarme, ¿por qué hay ese rechazo antinatural a algo que es nuestra primera basura? Y por eso estuve investigando durante 2, 3, 4 años hasta que escribí esto de la filacóprica y algunos textos más. Luego, por lo tanto, a mi juicio, tenemos una herencia que nos asocia a la repugnancia. Hicimos un vídeo con los gitanos, se llama Gitanos Chatarreros la Busca, que lo puso Televisión Española hace años en la noche temática, del beneficio en divisas y ambiental que producían solo los gitanos que se dedicaban a la recuperación de chatarra del Ayuntamiento de Madrid. Era impresionante. Ahí damos unas cifras con la esperanza de que alguien salió en la noche temática, ya os digo, dijera, coño, esta gente no son marginales, no, están haciendo una labor, vamos a ayudarles. Hicimos varios intentos de experiencia de ayudar a esta gente, no ha habido manera porque se juntan, a mi juicio, tres cosas. Primero, al más pringao, al de más abajo, parece que no le interesa de verdad a nadie ayudarle, ni valorar lo que hace, todo es negativo. El segundo, este prejuicio que hay alrededor de la basura con la práctica que se ha hecho siempre de abandonarlo, tirarlo, etcétera, etcétera. Y tercero, las empresas, vuelvo al sector, Fomento, Ferrovial, Dragados y demás, de lo que los psicólogos dicen que el niño es su primer producto, por eso suele gustarle jugar con la mierda. Hay suficientes datos, a mi juicio, como para pensar que fue el cristianismo el que satanizó todo lo relacionado con lo anal. Por lo tanto, se prohibió terminantemente trabajar con cualquier tipo de residuos en este sentido y pasaron muchísimos años hasta que los teólogos, esto está documentado, determinaron cuando un cura cagaba qué parte era divina, puesto que había ingerido el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y qué parte era humana, y determinaron que la mierda era humana y la parte divina eran efluvios que salían
en forma de gas. Entonces la importancia, tengo todo un texto, La ciudad cóprica, que se publicó en un libro al que le dediqué esto. ¿Por qué? Porque cuando conseguimos en Pamplona la primera separación, que sepamos, en el mundo, de la materia orgánica del resto, ni a Suiza había llegado el modelo, algo que hoy es ley, empezaron a llamarnos de muchos ayuntamientos, de muchos sitios: queremos hacer lo mismo que estáis haciendo en Pamplona. Entonces yo les decía, primero, ¿por dónde empezamos que separe la gente? ¿Por las latas, por los vidrios? No, empezar por la materia orgánica, los restos de comida, de podas. Si eso se separa bien, el resto está limpio y los recicladores lo valoran. Hombre, pero es que